Dios te bendiga, Dios te bendiga. Una vez más en el aire tu programa Tiempo de Gozo Ministry con tu hermano y ministro de la palabra Gilberto de Oleo. Hoy traemos el tema cómo identificar a un verdadero cristiano. A veces nosotros no entendemos cómo hacerlo, ¿verdad? Pero hoy vamos a aprender un poquito. No es que yo me las sepa todas, pero vamos a aprender un poquito de cómo identificar a una persona que se hace llamar cristiano evangélico pentecostal. Y yo quiero empezar orando, presentando este Tiempo de Gozo Ministry a cada uno de ustedes, al Señor, para que Dios se glorifique de una manera grande y poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más, entramos en tu presencia para adorar, glorificar y exaltar tu nombre y pedirte, solicitarte que esta palabra llegue a todos los corazones, cambiándolos para salvación, sanando a los enfermos, libertando al cautivo, glorificándote con cada vida y cada persona en el nombre poderoso de Jesús. Abre los corazones para que entiendan la palabra. Abre y dale sabiduría al pueblo, dale sabiduría a toda la gente, en el nombre de Jesús, para salvación, en el nombre de Jesús, amén y amén. Qué bendición, como decía anteriormente, qué bendición estar nueva vez, ¿verdad? En este tu programa Tiempo de Gozo Ministry, invitándote a que vaya a nuestras plataformas, a YouTube, Instagram, TikTok y también por Facebook, ¿verdad? Y puedes disfrutar de una palabra sana, limpia, con amor, una palabra para edificar tu vida, una palabra para que Dios se glorifique en ti, en tu familia y en tu corazón. Como dije anteriormente, el tema hoy, cómo identificar a un verdadero cristiano. A veces creemos que es un poco difícil, pero cuando usted lee la Biblia, cuando usted conoce un poco de Dios, usted tiene la facultad, la autoridad de parte de Dios de cómo identificar a una persona que se hace llamar cristiano evangélico pentecostal. En Proverbios 12:12 dice: codicia al impío la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. Lo primero que encontramos en este texto es que no habla del fruto. Ahora, cuando se dice fruto, ¿verdad? También dice la palabra, por sus frutos lo conoceremos. Entonces los frutos nos permiten conocer a una persona que se dice ser cristiano. Esto significa que se juzga a alguien por su obra o diario vivir, pero por la palabra, no por mi concepto, no es por lo que yo piense o lo que yo crea, ¿verdad? Cuando una persona juzgue a otra fuera de la palabra, entonces esa persona no lo está haciendo bien, porque el mismo Señor Jesucristo, allá en Juan capítulo 12, por allá, dice que la palabra es la que juzga. O sea, Él dice, yo no vine a juzgar a nadie. O sea, la misma acción, la palabra de Dios es la que juzga a la persona, porque la palabra nos enseña como cristianos cómo dirigirnos, cómo caminar, cómo pensar, cómo andar. Esto no quiere decir que no podamos cometer errores, podemos cometer errores. Pero qué bueno que tenemos un abogado llamado Jesús, que tenemos al Espíritu Santo que nos guía y la palabra de Dios para ayudarnos en este transitar. También que el fruto de una persona, que antes era criatura y hoy ya es hijo, es diferente. Antes era criatura, hoy es hijo, pero hijo de Dios, ¿verdad? Del Dios, el Dios que promueve el fruto, que esta persona modela, lo distingue ante los demás, ese fruto de bendición de parte del Señor.
Alabado sea el nombre de Dios. Esta persona se distingue ante los demás por medio a qué? A su testimonio, a su diario vivir. Ojo aquí, cuando el campesino, ojo a esto, cuando un campesino siembra, usted dirá, oye, pero sembré mango y de coseché guineo. No, eso usted no lo va a ver. Cuando un campesino siembra aguacate, no recoge plátano. Es decir, que no puede, o sea, no podemos dejarnos engañar por lo bonito o motivante que hable una persona o por milagros que hace y dice que es en el nombre de Jesús los milagros que hace o las obras que hace, ni, o sea, obras de caridad que ayuda a personas, ni por el conocimiento, ¿verdad?, adquirido en institutos, universidades, colegios, en la vida, títulos o relaciones personales o habilidades, porque muchos son muy habilidosos, ¿verdad?, habilidades que tenga, pero tampoco por su riqueza, por su posición económica. No es por su carro ni su casa, no es por la cuenta del banco, no es por la chequera, no es porque tenga tarjetas infinitas en dinero. No es por nada que haya podido adquirir mediante tampoco el engaño al prójimo como hoy día se ve. Jesús especifica claramente en el capítulo 7 de Mateo que es por frutos y pone un ejemplo en el verso 15 al 20 que vamos a ver. O sea, es por fruto, dice el título, por los frutos tú conoces a la persona. El fruto se traduce también en testimonio o el diario vivir. También lo puedes encontrar en Lucas 6:43 al 44. Entonces dice de esta manera, verso 15, guárdate de los falsos profetas que vienen a ustedes o a nosotros con vestidos de ovejas, ¿verdad?, pero por dentro son lobos rapaces. Su apariencia de ternura, su apariencia de amor, su apariencia de que te voy a ayudar, su apariencia de buenas noticias, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, ¿cómo yo lo puedo identificar? Mediante el Espíritu Santo. Por eso es que hay que orar. Por eso es que hay que leer la Biblia, por eso hay que tener una relación con Dios, porque puede venir el apellido que sea y la persona que sea y que mueve multitudes. Y el Espíritu Santo te va a revelar si esa es una persona que está dando fruto, una persona de Dios o no. El verso 16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto. Como dije, todo buen árbol da buen fruto o buenos frutos. Pero el árbol malo da fruto malo. El verso 18 dice, no puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, dice el Señor, es cortado y luego echado al fuego. Y yo he visto eso mucho en mi trayectoria en el Evangelio. Ya cumplí, recién el mes pasado, cumplí 35 años de haber conocido a Dios verdaderamente, aunque nací en el Evangelio, pero de haberlo conocido verdaderamente. Y en este transitar he visto gente que ha dado mal fruto, gente que ha sido cortada, no necesariamente que Dios lo mató, sino cortado espiritualmente. Puede ser también del ministerio que ejercía, pastorado, que cantaba música cristiana, evangelista, apóstol, profeta, lo que ejercía, el don que tenía, y fue cortado. Otros han sido cortados literalmente, ¿verdad? Entonces son cortados y echados ¿a qué? Al fuego. Al fuego. El fuego también tiene un simbolismo como de ¿cómo le llaman a esto? De disciplina. En un tiempo de fuego, un tiempo de disciplina, a ver si soporta. Entonces, si soporta la disciplina, la corrección, como dice en Hebreos 12, soporta la corrección del Padre, entonces
Él va a volver a echar frutos. Porque Dios en ningún momento dice que tú no puedas caer. Ahora, te puedes caer, pero te puedes levantar también y volver al redil, volver al camino. Porque mucha gente se ha ido a la izquierda y a la derecha. ¿Por qué? Por estar siguiendo a hombres, por no seguir la palabra, por no seguir a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, por eso el fruto es cortado, y el que no da fruto es cortado, es quitado de en medio. Dios no quiere a gente que esté desprestigiando el evangelio. Podemos ver el caso de Judas, podemos ver el caso de Giésir, ¿verdad? El siervo de Eliseo, para poner dos casos, en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo. Y usted puede buscar en la Biblia de muchos que hicieron lo malo, malos frutos, pero también usted puede ver a Jonás, el profeta, el cual Dios lo llamó para un trabajo, ir a Nínive, y él se cogió para otro lado, desobedeció a Dios. Entonces Dios le dio su merecido a él, ¿verdad? Lo castigó, lo disciplinó, donde duró un tiempo dentro del vientre de un pez, y luego pidió misericordia, se humilló y Dios lo perdonó y volvió a retomar su ministerio. Hoy día los hombres son bien malos. Una persona cae, una persona peca, una persona se aleja de los caminos de Dios, tiene cualquier problema, ya lo condenan de por vida. Como el caso de un famoso predicador llamado Jimmy Swaggart, que cometió el error, ¿verdad?, de dar malos frutos, y ya él se arrepintió públicamente y todo. Un hombre, mire, que llenaba estadios, multitudes, que Dios lo usaba, Sin embargo, estaba dando, por otra parte, malos frutos. Fue pescado dando esos malos frutos y en adulterio, ¿verdad? Y fue despojado de su ministerio prácticamente, pero luego Dios le dio la oportunidad de nacer de nuevo. Y ahí él está predicando y tiene su ministerio, aunque muchos pastores y líderes y gente no lo quieran aceptar, pero Dios sí lo acepta, porque el que se arrepiente, Dios lo acepta. El verso 20 dice, así que, del capítulo 7 de Mateo, así que por sus frutos tú conoces a la persona. Pero no obstante a eso, también el Señor nos habla en Gálatas capítulo 2, 18. Dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy, dice el apóstol, juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, sino que ahora, dice, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. Alabado sea Cristo. En la fe, pero no en la fe de un predicador, de uno que tiene dinero, uno que habla bonito, no, en la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ah? Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Ves? En la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó, dice la Biblia, a sí mismo por mí. ¿Ah? Entonces Dios nos ha amado de tal manera que Él dio a su Hijo. Y tú sabes que el Hijo de Dios es nuestro abogado. Cuando cometemos falta, cometemos errores o llegamos hasta pecar. Lógico, si nos arrepentimos y nos apartamos. Entonces dice, termina esa cita diciendo, y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ah? Entonces por la sangre de Cristo hemos sido limpios de pecado. Dice el 21, no desechó la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, ya no vivimos bajo la ley. Vivimos bajo la gracia. Hoy vivimos bajo el amor de parte de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Hoy nuestros pecados son limpios por su sangre. Amados, los frutos del Espíritu Santo en mi vida diariamente son una nueva vida, una nueva persona que vive de acuerdo a la voluntad de Dios por medio de la guianza del Espíritu Santo.
su palabra, el evangelio de Cristo, el reino de salvación que nos pide que busquemos y su gran ejemplo a seguir. Si usted ve en esto que yo he comentado, no he mencionado apellido ni nombre de nadie, sino que estoy hablando que vivimos ahora por nuestra propia voluntad y la ayuda en Dios, ¿verdad? Y guiados por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el Consolador, fue dejado para guiarnos en este peregrinar. ¿Para qué? Para nosotros hacer bien las cosas. Sea Dios glorificado. Para nosotros tener misericordia. Entonces el gran ejemplo a seguir se llama Jesús. Dígalo conmigo ahí en su casa. Se llama Jesús. Es el ejemplo a seguir, el grande en el testimonio. El que no vio pecado. Fíjate ahora, en Gálatas 22 al 26, habla en detalle sobre el fruto del Espíritu en el verdadero cristiano, que es, número 1, el amor. El amor ágape o caridad lo emplearon los primeros cristianos para referirse al amor especial por Dios, ágape, ¿verdad? Al amor de Dios para con la humanidad e incluso a un amor autosacrificante, porque Jesucristo, por el amor ágape que nos tiene, dio su vida en la cruz, dio su vida por amor de Dios para con la humanidad, entonces autosacrificante, porque Él se sacrificó y no había necesidad, eso nos tocaba a nosotros y Él lo hizo por toda la humanidad, entonces debía sentir que estaba haciendo esa entrega por la humanidad para perdonar nuestros pecados. Aleluya. Ve, el amor que los cristianos deben demostrar como fruto del Espíritu está basado en dos grandes mandamientos: amor a Dios y amor al prójimo, de acuerdo a Mateo 22, 35 al 40. Si yo amo a Dios con toda mi alma, con todo mi corazón, con toda mi mente, con toda mi carne, y a mi prójimo como a mí mismo, yo soy un gran ejemplo de cristiano. ¿Por qué razón? Porque no voy, oiga esto, no voy a hacer daño a mi hermano. Y voy a dejar de hacer cosas para agradar a mi Dios. Aleluya. El amor puede definirse como una preocupación por el mejor interés de los demás que se demuestra por el cumplimiento de los mandamientos que Dios ha escrito en la Biblia. C. ¿Qué significa la palabra amor? En la Biblia, la Escritura, las Sagradas Escrituras, explica que el amor de Dios es un amor sacrificial, el cual se demuestra en la expiación por el pecado y la propiciación. Como Juan escribe, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en sacrificio por nosotros pecadores que éramos y otros que son pecadores, por la humanidad, de acuerdo a 1 Juan 4, 10 al 16. Ahora, el gran mandamiento en Mateo 22, 34, 40, dice, habla de ese amor completo de parte de Dios. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó al Señor, oiga esta pregunta, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios, como lo dije anteriormente, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Oiga bien, corazón, alma, mente. Si yo le entrego mi corazón a Dios, mi alma, de la abundancia del corazón habla la boca. Yo le entrego mi mente a Dios,
Entonces puedo tener facilidad de amar a Dios. Dios nos da libre albedrío de nosotros hacer lo que nosotros querramos, pero Dios te permite y te da la oportunidad de entregarle tu corazón, tu alma y tu mente, y que lo ame a Él de esa manera, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principio, o sea, con mi salud, con mi juventud, con mi diario vivir, con todas mis fuerzas. Este es un principio de mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, si yo amo a mi prójimo, ¿le haría yo daño? Pues no le voy a hacer daño. Por eso, porque amo a mi prójimo como a mí mismo. Y si le hago daño a él, me lo estoy haciendo a mí. Al mismo tiempo le estoy faltando a Dios. Esa es la diferencia. No hay otro mandamiento mayor, dice Jesús. Ahora vamos a otro fruto que está en Gálatas, aquí donde estamos leyendo. Dice el gozo. El gozo es uno de los frutos de bendición de parte de Dios, ¿verdad? Que demuestra un cristiano. El gozo es la realidad que produce la comunión con Dios. Cuando yo tengo una comunión con Dios, yo siempre estoy alegre, siempre estoy contento. No hipócritamente, o sí, ante las circunstancias negativas, yo estoy tranquilo, estoy contento, voy a la congregación, alabo a Dios con alegría en mi casa, en armonía. Puedo tener prueba, lucha, pero sigo para adelante como Jesús. Asimismo, el gozo es la realidad producida por la comunión con Dios. Es decir, la presencia de Dios es fuente de alegría y deleite, de acuerdo a Hechos 2:43 y el capítulo 4. Porque ahí, léalo para ganar tiempo. O podemos también notar el gozo de las mujeres y hombres de Dios al saber y ver con sus propios ojos que Jesús había resucitado y que la vida eterna sería una realidad en todo el que cree en Cristo Jesús como Salvador. Ve, el deleite y la alegría son las emociones más congruentes con la realidad de ser salvos. El rey David testificaba de su liberación diciendo: tú has cambiado mi lamento en danza, de acuerdo al Salmo 30:10. Ese David que tocaba el arpa y los demonios corrían. Ese David que danzaba y su esposa lo criticaba y a él no le importaba, porque él estaba en gozo en el Señor. El profeta Isaías describe la redención y el gozo como manto de alabanza en vez de espíritu abatido, de acuerdo a Isaías 61:3. El mismo ángel que anunció a los pastores el nacimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, le afirmó: les traigo buenas de gran gozo, porque Dios no añade tristeza con las bendiciones que da. Les traigo buenas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, de acuerdo a Lucas 2:10. C. Asimismo, el gozo es la realidad producida por la comunión con Dios. Es decir, la presencia de Dios es fuente de alegría. La presencia de Dios es fuente de deleite. La presencia de Dios es fuente de gozo. Aleluya, mi alma alaba al Rey. Tengo otra parte más también nuestra comunión con Dios en el cielo es descrita por Jesús como entrar en el gozo de tu Señor, de acuerdo a Mateo 25:23. Ven, entra al gozo de tu Señor. Cuando dice la Biblia que cuando una persona se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús como Salvador aquí en la tierra, hay fiesta, hay gozo, hay alegría en el reino de los cielos. Entonces el Señor le dice: entra al gozo de tu Señor. Cuando venimos al camino de Dios, entramos al gozo del Señor. Mateo 25:23. Porque Él es y será nuestra única y verdadera satisfacción de gozo y alegría. En síntesis, el gozo cristiano, evangélico y pentecostal es la emoción que describe mejor y le hace justicia a la realidad de ser salvo por Cristo y de conocerle. Es decir, que el gozo que tengo yo no es por dinero, no es por dólares, no es por euros, no es por plata, no es porque tengo un carro del año, ni porque tengo una mujer bonita o una buena mujer o casa o propiedades o lo que usted quiera pensar. No, es porque tengo el gozo de la salvación en mi vida.
Y ese gozo de la salvación, como le decía David, el salmista, cuando le faltó a Dios y quería volver de nuevo. ¿Qué le dijo David? Devuélveme el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque uno puede perder el gozo por el pecado. Uno puede perder el gozo por la raíz de amargura. Uno puede perder el gozo cuando se aleja. Oh, gloria al Señor, cuando se aleja de Dios. Otro fruto de un cristiano evangélico pentecostal es la paz. Paz. Porque a paz nos ha llamado Dios. Esto me recuerda a mi hermana Zaida, allá en Costa Rica, que la bendigo grandemente, que siempre nos decía, tenga paz, siempre nos decía, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esta tercera característica del fruto del Espíritu que aparece en la lista de Gálatas 5, 22 al 23 es la paz, pero que entendemos nosotros por paz. ¿Qué entendemos? De acuerdo con los diccionarios, la paz es la situación o estado en que no hay guerra ni luchas entre dos o más partes enfrentadas. En el Nuevo Testamento, la palabra griega de donde se traduce paz es eirene y se usaba en dos sentidos. En primer lugar, se usaba para denotar la serenidad, o sea, la tranquilidad que disfruta un país, una persona, bajo el gobierno justo y benéfico de un buen emperador, un buen presidente, un buen gobernador, y hasta en el hogar, un buen gobernador, una buena gobernadora, una buena madre, un buen padre. Y por otro lado también se aplicaba a un pueblo que sabía estar en gran armonía y serenidad en el Antiguo Testamento. La palabra hebrea que se traduce en nuestro idioma como paz es shalom. Y oiga esta definición, shalom, que lo usa mucha gente y se ha vuelto una moda en estos días, ¿verdad? Shalom, muchos que creen que son israelitas, que son judíos. Y su significado, el significado de la palabra shalom en nuestro idioma denota no solo serenidad o ausencia de conflicto, sino que también encierra un verdadero deseo de completo bienestar físico, emocional y espiritual. Por esta razón, el decirle shalom a un hermano, a un conocido, a una persona, era más que un saludo de presentación o despedida. Es más, cuando un israelita decía shalom a una persona, estaba declarándole un auténtico deseo de salud, armonía, paz interior, calma y tranquilidad, gozo a aquel o aquella a quien estaba dirigiendo este saludo. También vemos cómo los sacerdotes fueron instruidos por Dios para declarar esta bendición especial en medio del pueblo. Aquellos sacerdotes en el Antiguo Testamento que representaban al pueblo delante del Señor. El Señor le ordenó a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que impartan la bendición a los israelitas con estas palabras: el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, oh gloria a Dios, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Esto está en Números 6, 22 al 27. Ahora, como dice el apóstol Pablo, escudriñemos todas las cosas y retengamos lo bueno. Esto está en el Antiguo Testamento. Quizás no era para nosotros, era para los israelitas, pero esto es bendición, vamos a tomarlo para nosotros también. Estos versículos son conocidos como la oración sacerdotal, la cual tenía como objeto bendecir al israelita y traer la paz de Dios a su vida, a tal punto que cada vez que un israelita decía shalom, era más que simple palabra o un fetiche o algo religioso. Era una verdadera súplica al Señor porque para que les concediera el bienestar, la tranquilidad que caracteriza a la paz de Dios
en un cristiano en este orden. Por todo esto podemos ver que de acuerdo con la Biblia, la paz es un estado de completa serenidad que proviene no de factores externos, sino de la comunión y confianza que se establece a través de nuestro Señor Jesucristo. Por ello dijo, oiga lo que dijo Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Y dicen, no la doy como la da el mundo. No se turbe su corazón ni tenga miedo. Entonces Jesús ejerció eso en Juan 14, 27, ¿verdad? Para que nosotros lo practiquemos. Y cuando usted vea a un cristiano ejerciendo estos saludos amorosos, Dios te bendiga, que el Señor guarde tu entrada, tu salida, que el Señor te cuide y te guarde. Dejo la paz, que Dios reine en paz en esta casa, que tengas paz. Eso es de Dios. Y esto es así. El mensaje del Evangelio trae paz a través de ofrecernos el perdón de pecado por medio a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando yo estaba en el mundo, yo no tenía paz. Yo veía los letreros, de teenager, que decían, Cristo viene, arrepiéntete. Si Cristo viene hoy te quedas. Y yo vivía en una incertidumbre, no tenía paz, porque estaba envuelto en delitos y pecados. Entonces, cuando usted está fuera de la paz, usted no tiene gozo, usted no está en bendición, usted no está en tranquilidad. ¿Ah? Pero cuando viene Jesús y por el perdón de pecados, nos da ese amor y llena nuestro corazón de paz por medio a su sacrificio en la cruz. Y una vez la tenemos, podemos transmitirla a todo aquel que quiera recibir en su corazón este glorioso mensaje del Evangelio de Cristo. No el Evangelio de la prosperidad, ni el Evangelio de los milagros, no. El Evangelio de Cristo. El que quiera recibir en su corazón este glorioso mensaje. Y por esto mismo Jesús les dijo también, oiga esta palabra a sus discípulos, y la tomamos para nosotros en el Nuevo Testamento: en cualquier pueblo o aldea donde entren, busquen a alguien que merezca recibirlos, y quédense en su casa hasta que se vayan de este lugar. Al entrar digan, paz a esta casa. Es decir, que un cristiano cuando llega a una casa dice, Dios le bendiga, paz a esta casa, bendición a esta casa, aleluya, si el hogar se lo mereciere, dice el Señor Jesús. Oye, está hablando en el Nuevo Testamento, que la paz de ustedes reine en ese lugar, y si no, que la paz se vaya con ustedes si ellos no la aceptan, de acuerdo a Mateo 10, 11 al 13. Este bendito estado lleno de serenidad y confianza, que es fruto del Espíritu Santo y por tanto una característica de todo creyente, a tal punto que la mayoría de autores de las cartas del Nuevo Testamento, con muy pocas excepciones, acostumbraban saludar deseando gracia y paz. El apóstol Pablo lo hacía mucho a los lectores. Amén. Recuerda que estamos hablando sobre los frutos, cómo identificar a un verdadero cristiano, las características que tiene un verdadero cristiano. Otra palabra que aparece aquí en Gálatas 5, del 22 en adelante, es la palabra paciencia. La paciencia, oiga lo que es la paciencia, es la capacidad de soportar las demoras, los problemas, la oposición y el sufrimiento sin enojo, sin frustración ni ansiedad. Es la habilidad de hacer la voluntad del Señor y aceptar las cosas a su tiempo. Y hago un pare aquí, porque cuando se va un ser querido, hay gente que se enoja con Dios cuando se va un ser querido. Pero no obstante a eso, aparte de cuando se va un ser querido, cuando se enferma uno de la casa, cuando hay un problema financiero, entonces nos enojamos con el Señor. Pero Dios nos ha llamado a paz, a tranquilidad, a confiar en Él, a esperar en Él, aunque no sea fácil esperar. Amén. Con fe, como dice en Hebreo 11, esperar lo que tú no ves
pero tú sabes que va a venir. 11:1. Amén, de Hebreos. B. Job ha sido considerado. Job, y usted puede ir al libro de Job para que lea la historia. Job ha sido considerado durante muchos siglos como el mejor modelo, oiga esto que le digo, el mejor modelo de paciencia antes de Jesucristo. El profeta Jeremías afirma que la tierra donde Job nació y vivió, al sur del oriente del Jordán, era considerada como región de grandes sabios y profundos pensadores. Por eso yo le digo, lea el libro de Job para que se nutra un poco más. ¿Qué dice Jesús acerca de la paciencia? Sé completamente humilde y gentil. Sean pacientes. ¿Qué dice Jesús? Sean pacientes, soportando unos a otros en amor, porque es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, puedan recibir la promesa. Si no hay paciencia, usted no ha oído, esto está en Colosenses capítulo 3, versos 12 al 17. Usted no ha oído mucha gente que dice, ya estoy harto de que Cristo viene y no acaba de venir. Y siempre están anunciando que viene y que viene. Es como el pueblo de Dios, que cuando vino Jesús no le recibieron, porque ya ellos se les había olvidado, ellos ya ni se recordaban cómo era que iba a venir. En vez de ir a leer Isaías 52 y 53 para que se recordaran, ¿verdad?, de cómo era que iba a venir Jesús. Entonces cuando vino no lo identificaron, no le creyeron. Sea Dios glorificado. Entonces otro fruto del Espíritu Santo es benignidad. ¿Qué es benignidad? Benignidad o bondad es una virtud que sobresale en un mundo de crueldad, como el que vivimos hoy, un mundo de crueldad y de egoísmo. Es una cualidad atractiva, la cual no solo se expresa en nuestro rostro, sino también por medio de nuestras palabras y acciones. La benignidad es un atributo que debe caracterizarse, un fruto que debe caracterizarse a todo creyente, pues es el reflejo de Cristo en nosotros, es un don de Cristo en nosotros. Ve en Efesios 4:32, lo podemos encontrar. Ve, antes sean buenos, dice, unos con otros, misericordiosos, perdonando unos con otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo Jesús. Colosenses 3:12 dice, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahí está destilando frutos del Espíritu Santo, dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros hace uso de la benignidad para bendecir la vida de los que nos rodean. No solo se trata de ser respetuosos en público, sino de que también lo seamos en nuestros hogares. Cada día tratemos de serlo en nuestros hogares. Que donde debemos dar más testimonio en nuestro trabajo, en el gimnasio, en donde quiera que tú estés, ¿verdad? Podemos expresarla por medio de la habilidad, por medio de la sabiduría en Dios, la generosidad, la paciencia, consideración, y al tener una actitud de calma y de bondad. Aunque la benignidad no es importante en la sociedad que hoy vivimos de nuestros tiempos, es una característica de Cristo, la cual debe ser evidente en la vida de cada creyente. Comienza con preocuparse más por los demás y menos por nosotros mismos. Eso fue lo que hizo Jesús, de manera que seamos sensibles. Inclusive Dios lo hizo, porque Él se preocupó tanto por nosotros que dio a su Hijo a morir por nuestros pecados, de manera que seamos sensibles a las necesidades de quienes nos rodean y listos a ayudar con nuestras palabras y nuestras acciones físicas y espirituales. Esta fuente la tomé del Ministerio en Contacto del pastor Charles Stanley, que recién falleció a sus 90 años, un gran siervo
de Dios del cual aprendí mucho. He aprendido mucho en mi trayectoria ministerial. Viene la palabra ahora bondad. La bondad tiene muchos sinónimos: amor, servicio. Fíjese que cada cualidad esta, el amor siempre está incluido: amor, servicio, caridad. Pero yo prefiero la palabra bondad porque el Señor bondadoso, el ser bondadoso requiere acción. Es algo que tanto ustedes como yo podemos ser. La bondad se puede demostrar de muchas maneras. Mis ejemplos, hay un ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él dedicó su ministerio a buscar al fatigado, al enfermo, al pobre, al desamparado, al desposeído y hasta al rico, para ser benévolo con ellos, al perdido en pecado, al endemoniado como el de Gadara que estaba en el cementerio, a los muertos como a Lázaro cuando había muerto, ya tenía 4 días y fue a visitarlo y a darle vida, ¿verdad? El libro de Marcos en el Nuevo Testamento habla de la benevolencia del Salvador hacia una jovencita, por ejemplo, hija del principal de la sinagoga donde enseñaba Jesús. Al padre le dijeron: tu hija ha muerto. Pero Jesús lo consoló diciéndole: no temas, cree solamente. Dios vio el corazón afligido de este hombre y le dijo: no temas, tú solamente cree. Y rápidamente fue a ver a la niña y dijo: niña, a ti te digo, levántate, porque Dios se compadece de nosotros. Amén. Dios tiene amor y Dios se glorifica en nuestras vidas. ¿Qué pasó? La niña se levantó y andaba, y tenía 12 años, y se espantaron gravemente la gente. De acuerdo a Marcos 35:46. Viene una muy buena: la fe. La definición y el significado de fe. Esta palabra está en la Biblia, en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Jesús es la fuente de la fe. Está en la Biblia. En Lucas 17:5 dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. En Romanos 10:17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Aleluya. La fe genuina es creer en Jesucristo, en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Está en la Biblia, en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahí hay varios frutos del Espíritu, por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es confiar en Dios todo el tiempo, usted entregar todo a Dios. Está en la Biblia, en Hebreos 10:38, más el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. O sea, si se va de la fe, no agrada al alma de Dios, no agrada a Dios. La fe débil puede llegar a ser fuerte con la ayuda de Dios. En la Biblia, en Marcos 9:24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y también al citar este libro en Hebreos capítulo 11, todos esos ejemplos, y me gustaría que usted lea Hebreos 11 completo y vea todos los ejemplos de hombres de Dios que practicaron este fruto del Espíritu Santo, que es la fe. Que sin fe es imposible usted agradar a Dios, como dice en Hebreos 11:6. Y que usted tiene que creer que Él está ahí, que Él no lo ha dejado, que Él no se ha olvidado de usted. Verso 23 ahora de Gálatas 5. Mansedumbre, ser manso. Es la virtud que modera la ira y sus efectos desordenados. Es una forma de templanza que evita todo movimiento desordenado de sentimiento por el comportamiento de otra persona. B, es una condición o carácter de manso, benigno, suave, apacible, no violento, pacífico, tolerante. Se parece a Jesús, ¿verdad? C, tenemos que practicar este fruto para poder escuchar la voz de Dios y tener alimento espiritual
para dar siempre, debemos de estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, con mansedumbre, con reverencia, con respeto, con amor, de acuerdo a 1 de Pedro 3:15. C. Jesús mostró ejemplo de mansedumbre al confrontar a los fariseos que querían apedrear a la mujer, aquella mujer que cometió, fue sorprendida en adulterio, pero Jesús intervino y dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y en Juan 8. Jesús estaba respondiendo con dulzura hacia la mujer y mostrando a todos los presentes que ellos también eran culpables. Vaya y lea el capítulo 8 de Juan para que se nutra más de esta parte, ¿verdad? En Mateo 11:29 dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Dios nos manda a ser mansos y a ser humildes. Y van a hallar descanso para sus almas. Ahora venimos otro fruto, templanza. Se trata de una virtud moral que consiste en la moderación de los apetitos y de la atracción que ejercen los placeres a partir de la razón. La templanza puede asociarse a una conducta equilibrada. También templanza, o sea, equilibrada, inteligente. También se define templanza como la actitud de calma y tranquilidad ante situaciones de estrés, o como la moderación ante los placeres y los excesos. Por ejemplo, una persona que toma la decisión de no comprar ropa durante 6 meses y se mantiene tranquilo y firme. No me interesa si aquel compró el tenis del año, la ropa, lo que sea. Yo estoy feliz con mi ropa. Yo estoy feliz con mi carro del año 2000. No me importa que aquel tenga el de 2023. No importa. Yo estoy feliz y tranquilo cuando Dios me lo da. Perfecto. No importa que mi cuenta de banco esté vacía. Si Dios paga todos mis biles, Dios me da comida, me da sustento, me da abrigo, sostiene mi casa, me da salud, hay armonía. ¿Que hay pruebas? Sí, vienen las pruebas, pero yo estoy tranquilo, no me voy a impacientar, porque como dice un cantante, Dios me tiene lo mío. Claro, si yo le sirvo a Él. C. ¿Por qué es importante la templanza en nuestra vida? La práctica de la moderación y el dominio propio es esencial para desarrollar el carácter al controlar los deseos desmesurados dentro de nuestro cuerpo y ayudarnos a pensar en los demás, no solo en nosotros. Siempre, si usted ve, estos frutos no encaminan al amor, no encaminan a Cristo, especialmente en los pobres. Recordarnos de los pobres. Jesús dijo: los pobres siempre estarán con nosotros, los débiles siempre estarán con nosotros. Recordarnos de los presos, de los enfermos, de los encarcelados, de los necesitados, de las viudas que no tienen esposo ni hija y que están en elevada edad. El fin último de la templanza es buena vida en este mundo. Una vida caracterizada por el amor, la alegría y por la paz. Fíjense que siempre sobresale el amor. Y hay un texto que fortalece estas definiciones y ejemplos a seguir. 2 Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Eso está bonito. Y termina el escritor con esta declaración: contra tales cosas no hay ley. O sea, la ley está echada a un lado. Nosotros vivimos la gracia, vivimos bajo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No quiere decir que no leemos el Antiguo Testamento, no quiere decir que el Antiguo Testamento es mentira, pero no estamos bajo la ley, no tenemos que regirnos bajo todos esos mandamientos, los cuales los hombres no podían cumplir, sino que nos regimos hoy día bajo la gracia, y por eso lo que Dios nos pide es fruto del Espíritu Santo. Y amando a Dios y a nuestro prójimo, nosotros podemos lograrlo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. De esa manera podemos lograrlo. ¿Cómo? Crucificando la carne con sus pasiones y sus deseos. Lo que el mundo haga no me interesa.
Lo de afuera no me interesa. Estoy en el mundo, dice la Biblia, pero no pertenezco a este mundo. Vivo en el mundo, pero no es mi residencia. Aquí yo soy peregrino y pronto voy a partir de este lugar. El final es que los frutos son los resultados y la garantía de una obra simbólicamente hablando. Es como un árbol que representa al hombre de Dios y su fruto sería la palabra profética que proporciona la vida eterna en Cristo Jesús, a quien lo recibe como Salvador. Termino donde empecé. Proverbio 12:12 dice: codicia al impío la red de los malvados. El impío codicia como ser como son los malvados. El impío es aquel que está alejado de Dios, el inconverso, el que no conoce a Dios, el que no le interesa a Dios, el que mata hasta a su mamá por dinero, el que hace desmadres. Entonces, ¿qué dice del justo? Mas la raíz de los justos da fruto. La raíz, ¿por qué la raíz de los frutos da fruto? La raíz de nosotros da fruto. ¿Por qué? Porque procede directamente de parte de Dios. La raíz de los justos da fruto porque viene directamente de parte de Dios. Hemos sido transformados mediante el poder de Dios. Mediante la limpieza de su sangre, nuestros pecados han sido perdonados y su amor ha sido impregnado en nuestras vidas de tal manera que el que ama no puede salir con otra cosa sino es con los frutos del Espíritu Santo. Hoy has descubierto una manera de cómo identificar a un verdadero cristiano evangélico y pentecostal, como me gusta decir. Cristiano porque cree en Cristo, evangélico porque cree en el evangelio de Cristo, el evangelio de salvación, y pentecostal porque cree en la manifestación poderosa del Espíritu Santo, como dice en Hechos 1:8, que nos dio poder, hemos recibido poder mediante el poder del Espíritu Santo. Y Jesús se lo decía varias veces a los apóstoles: ustedes van a recibir al Consolador. Aleluya. Y lo vimos manifestado cuando Jesús fue bautizado en agua también. Entonces por eso creemos en el bautismo en lenguas. Creemos en ese poderoso don de parte del Señor. Y esta es la parte donde te invito a entregar tu corazón a Dios. ¿Quieres tú tener estos frutos? ¿Estás cansado del odio, de vivir mal, de vivir incómodo, de vivir asustado, de vivir con miedo, de vivir con temor? ¿Estás cansado de vivir en desamor, en desunión? El Señor te dice: yo te brindo los frutos del Espíritu Santo hoy, los frutos del cristiano. Solamente acéptame como Salvador. Y si tú te has apartado de Dios, reconcíliate en este momento y ora conmigo de esta manera. Padre Celestial, yo entrego mi corazón a ti. Yo me entrego totalmente y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me reconcilio contigo y reconozco que tú enviaste a tu Hijo a morir, al rescate por mi vida, para que muriera en una cruz y perdonarme por su sangre, limpiarme de mis pecados, y por las llagas de Cristo, como dice allá en Isaías 53, yo he sido sanado. Te doy gracias porque hoy tengo nueva vida. Te doy gracias porque recibo los frutos del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has orado conmigo, si tú le has creído a Dios, yo te invito a que empieces a leer la Biblia, empieces a leer el libro de Juan, que empieces a leer la Biblia en los evangelios, pero que empieces a orar. ¿Qué es orar? Es hablar con Dios. Pero que también vayas a una congregación a donde se predique la palabra viva y de verdad y eficaz, ¿verdad? Donde se adore al Señor en espíritu y en verdad, donde haya oportunidades de crecer. Habla con ese pastor, con ese líder, y dile que tú aceptaste al Señor Jesucristo como tu Salvador, con el ministerio cristiano Tiempo de Gozo Ministry, con el ministro de la palabra y la música cristiana, Gilberto de Olio. Oro por salud y bendición para todos mis amados hermanos que ahora están enfermos. Sana, Jehová,
toca la parte afectada, no importa el nombre de la enfermedad, el lugar donde esté, ni el nivel de enfermedad, ni que esté para morir. Tú tienes el poder para resucitar muertos, para sanar cáncer, sida, para sanar no importa la enfermedad. Así que declaramos la palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Es sano el que esté enfermo ahora y testificará de su sanidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. No me resta más decirle que vayan a nuestro canal de YouTube y ahí va a encontrar esa música que oyes en fondo, ¿verdad? Lucha y otras canciones en muchísimos ritmos, ¿verdad? Y que usted puede compartirle totalmente gratis. De comentarios, de un like, vaya a Facebook también, vaya a TikTok, vaya a Instagram y comparta la palabra para que esto se expanda, para que Cristo venga y nos vayamos al reino que Él fue a preparar. Ha sido tu hermano Gilberto de Oleo, ministro de la palabra y la música cristiana, la cual Dios nos ha dado para edificación de las almas y para bendecir la vida. Música que bendice tu alma, música que bendice tu vida y que te prospera. Porque no hablo de dinero, sino que prospera tu vida en tranquilidad y con los frutos del Espíritu. Dios te bendiga y Dios te guarde.